que los jugadores, bueno, me tiraron para arriba. ¿Cambiaste la cabeza de cómo se trabajaba en Italia? Yo voy cambiando continuamente. Por ejemplo, si yo recuerdo cómo yo entrenaba en el 90, hay algunas cosas que son iguales, pero muchas que son diferentes. Y con las chicas cambié todavía más. Incluso respecto a cómo entrené las selecciones juveniles en los 4 años precedentes. Porque yo estoy continuamente pensando en algunos principios del entrenamiento y a cómo funciona el cerebro. Porque las metodologías de entrenamiento han cambiado porque se ha conocido más cómo funciona el cerebro. Entonces había metodologías que todo el mundo ha aplicado, yo las he aplicado, que se hacían porque se pensaba que el cerebro desarrollaba capacidades, pero hoy se sabe que el cerebro no desarrolla capacidades, desarrolla cosas muy específicas y que la suma de esas cosas específicas se la llama capacidad. Pero no es cierto que si yo tengo equilibrio para esquiar, lo tengo para andar en patines con la rueda, no es verdad. Puede ser que tenga muy mal equilibrio con la rueda y tenga muy buen equilibrio con los esquíes. Dentro del equilibrio, imaginemos del equilibrio a otro tipo de movimiento. Eso me ha llevado a cambiar, no solo a mí, obviamente, no es que soy fundador de ninguna teoría, pero estudiando este tipo de cosas, a hacer ejercicios siempre más específicos, que haya variabilidad, que haya el principio random, que es como cuando sale la música en desorden, porque el juego es desordenado. Entonces, si nosotros hacemos ejercicios demasiado ordenados, el cerebro no está preparado para el desorden del juego. Y el contexto. O sea, el ejercicio se hace en un contexto parecido al juego, muy parecido al juego, para nada parecido al juego. Cuanto menos parecido al juego, es más dificultad va a tener el cerebro para después sintetizarlo en el juego. Y esto va en evolución constante, porque esto es una cosa que ha empezado en los fines de los años 80 y que sigue continuamente y que todavía hay cosas que no hay claras, porque algunos, voy a tratar de aclararlo en mi charla del 2 de diciembre, decían, bueno, entonces hay que jugar nada más. No, nadie habló de jugar. Son siempre ejercicios parecidos al juego, pero jugar es otra cosa. Cuando uno juega hay puntaje, rotación. Hablamos de ejercicios que tienen que ser muy o un poco parecidos ya de la posición en el campo, digamos, es un tema largo. Pero bueno, esto me hace el hecho de, por ejemplo, en los 2 años de COVID, yo no la pasé mal. Porque primero viví en el campo, que el campo en Italia, hablamos de 25 minutos para llegar al centro de Bolonia. Sí. No es como acá que vivo en el campo y tardo 3 horas. Y lo cual me permitía caminar afuera, etc. Y además porque estudié mucho en esos 2 años. Estudié mucho, hice cursos online para los entrenadores, porque yo estaba con las selecciones juveniles. Y eso funcionó mucho, el tema online. Hubo un gran salto, se avanzó. Así que, estudié mucho este tipo de cosas, de preparación física. Me gusta mucho estudiar a mí, siempre me gusta mucho estudiar. En realidad me gusta más estudiar que enseñar, pero bueno, tengo que enseñar. Lástima que te faltaron unas materias. Tengo que enseñar. Te faltaron unas materias. Ahora vamos a hablar de eso. Este es un segundo momento. Para mí fue impactante porque Argentina hacía mucho que no lograba algo y se logró en Toronto 2015 con los Panamericanos. Sí, esto fue lindo porque bueno, fue el inicio de trabajo con la selección. Yo quería mucho que devolverle a Argentina algo de lo que me dio, no solamente al vóley, sino al país. Porque lo digo siempre, ¿no? Que uno es producto de un proceso. De ese proceso empezó en universitario como jugador, siguió en Estudiantes, Defensor de Banfield fue el primer club que yo entrené en Buenos Aires, Geva, las inferiores, Ferro, etcétera, etcétera. Pero además yo digo siempre, yo estudié en un país donde se iba a la escuela pública. Mi familia, que además no tenía plata porque mi mamá era viuda con 3 varones, hizo la escuela primaria, la escuela secundaria, la universidad, el Instituto de Educación Física, todo gratis. Y después, cuando tuve un poco de éxito, me fui. Y digamos que todo eso se lo gozaron más los italianos que Italia, que no la Argentina. Entonces, trato siempre de devolverlo, por eso voy a dar esta charla. Hoy tengo una reunión con entrenadores en Ciudad.
trato de devolver. Y para mí entrar a la selección argentina, además de un honor, era un modo también de devolverle algo al vóley y al país. Lamentablemente pues, se interrumpió porque bueno, tenía a mi hija que no estaba bien en Italia y hice bien a volverme. Pero esta victoria me la acuerdo mucho porque fue esa sensación de decir, bueno, ganamos algo con Argentina, como después siguió ganando y había ganado antes, digamos, ¿no? Pero era una cosa mía. No es que... ¿Con Río te quedó una espina por cómo estaba el equipo? Sí. Porque el equipo volaba en ese momento. Porque ganamos el grupo, que creo que es la primera vez que... Única vez que ganamos el grupo con equipos muy fuertes. Y después nos encontramos con Brasil. Con Brasil, que increíblemente salió cuarto. Venía tambaleando. Y después ganó la Olimpiada. Y bueno, son cosas que pasan. El deporte es así, pero sí. Creo que si hubiéramos ganado ese partido podríamos haber llegado a la final. Pero bueno. ¿Qué análisis haces de tu paso por Argentina? Primero que yo me gustaba mucho esta idea de vivir mitad del año acá y mitad del año en Italia. ¿A quién? Para mí era una síntesis bárbara. Por afectos, por todo. Por nostalgia gastronómica, como la llamo yo. Por todo, para mí era una solución ideal. Lamentablemente no lo pude continuar. Después, como pasa mucho en las experiencias en Argentina, yo creo que en Argentina hay un grado de conflictualidad muy grande. Las convivencias duran poco sin conflictualidad y sin comprensión. Porque una vez un amigo mío hablando con un jugador de la selección, el jugador de la selección le dijo, pero el último año Julio no era el del primer año, pues yo tenía una hija muy enferma. Y los jugadores lo sabían. Lo que pasa es que yo no hablé con los jugadores mucho, porque no iba a poner la mano adelante, pero sabían. Entonces, quisiera ver cómo estaría cada uno de ellos en mi condición. Claro que no era el mismo. ¿Cómo iba a ser el mismo? Nadie es el mismo cuando tiene una situación de ese tipo. Y creo que es un problema del país. Es más, el otro día estuve con una vieja amiga y vino el hijo, que ya es grande, y hablaba de, creo que usó la expresión pecho tibio, para decir los que no se definen. Ah, sí. ¿No? Esta cosa de que hay que elegir entre los Beatles y el Rolling Stone, ¿no? Hay que elegir entre Mercedes Sosa y Soledad, no sé, hay que elegir blanco-negro como una virtud. Yo no creo que sea una virtud. No creo absolutamente que sea una virtud. Yo creo en una cultura democrática, y la cultura democrática es convivir con la que piensa diferente, no excluir al que la piensa diferente. Porque en el Congreso están los diferentes partidos con las diferentes opiniones, y así tiene que ser en la cultura, y así tiene que ser en la convivencia, no que ante el menor problema uno entonces ya toma simpático o antipático, estoy con él o no estoy con él. Y es así con todo, o sea, las críticas, por ejemplo, que recibió Marcelo en esta Olimpiada porque anduvo mal, da parte de adentro del equipo, a mí me parece absolutamente fuera de lugar. Porque esas son cosas que en todo caso se dicen adentro. Porque, para empezar, los jugadores no saben nada de programación. Saben cómo jugar, pero de programación no saben nada. Pero además, como 3 años antes sacó una medalla histórica. Y cuando se pierde, no hay que decir nada. O sea, esta cosa de conflicto permanente es una cosa que nos hace mucho daño. Nos hace mucho daño. Pero vivimos así. Y vivimos así, y hay un gran diferencia entre lo que pasa y lo que cada uno cree que pasa, desde lo que nos enseñan en la escuela, ¿no? O sea, si uno le pregunta a un argentino y dice, ¿me hubo guerra civil en Argentina? No, en Argentina no, en Estados Unidos hubo guerra civil. Nosotros tuvimos 40 años de guerra civil. 40 años tuvimos de guerra civil. Pero los que estaban entonces eran próceres, no eran políticos, todos próceres, no se sabe cuándo empezaron a ser políticos. Entonces vivimos siempre una cosa medio infantil, ¿no? O sea, cuando fue hace mucho eran próceres, después son políticos, son todos iguales, entonces blanco-negro, la grieta, muy difícil, así es muy difícil.
no es solamente económico el problema, que lo es gravísimo. Sí. O sea, la selección argentina de vóley compitió en las últimas 2 Olimpiadas en condiciones dificilísimas. Tuvieron que quedarse en Europa, creo que fue para Tokio, porque no había guita para volver o no se podía volver por el COVID, no me acuerdo. O sea, tendría que unirnos esas dificultades. O sea, son dificultades externas. No que cada vez que las cosas no van, o incluso que van. Porque podrían hacer un concurso ustedes. Agarrar 100 personas del vóley y preguntarle ¿quién fue el técnico de la medalla de bronce del 88? No lo sabe. No lo sabe nadie. Muchaga. Y fue Luis Muchaga.